Buen día, nosotros somos estudiantes de la carrera de Psicología de primer semestre de la FE Zaragoza y a continuación les hablaremos sobre el cambio paradigmático del positivismo lógico a la ciencia cognitiva. ¿Es el caso de una revolución científica de la ciencia? Antes de empezar, debemos hablar un poco acerca del positivismo. Entre algunos de sus principales representantes está Auguste Comte, Henry de Saint-Simon y John Stuart Mill. Ahora hablemos de las ideas y creencias principales y secundarias. Las ideas primarias del positivismo se encuentran en la obra de Auguste Comte, quien fue el creador del movimiento. En su libro Curso de Filosofía Positiva, Comte explica su teoría del conocimiento que se centra en el estudio de la naturaleza y la sociedad a través del método científico. Según Comte, el conocimiento científico es la única fuente de verdad y debe utilizarse para mejorar la sociedad. El fin de lo científico estriba en observar para describir y preceder fenómenos. La lógica que orienta una indagación ha de ser universal a todas las ciencias que se llamen como tales. Toda investigación debe ser captable a través de los sentidos. De las ideas secundarias tenemos que el método científico debe ser aplicado tanto a las investigaciones científicas como humanísticas. Las ideas secundarias del positivismo se encuentran en las obras de otros filósofos que difundieron y desarrollaron las ideas de Comte. Hablemos del área académica de la que provienen algunos de sus integrantes. Entre ellos está el área empiristas y positivistas, donde está Hume; filósofos de la Ilustración, donde está Comte, Mill, Avenarius y Marsh; filósofos de la ciencia, donde está Helmholtz, Riemann, Marsh, Poincaré y Durkheim; lógicos teóricos, donde está Leibniz, Peano, Frege, Schroeder y Russell; axiomistas, donde está Pasch, Peano, Bailati, Pieri y Hilbert; y moralistas y sociólogos, donde está Epicuro, Hume, Bentham, Mill y Comte. Entre las obras principales están las de Comte, las cuales destacan las de Curso de Filosofía Positiva y el Discurso sobre el Espíritu Positivo, escrito que apareció como introducción preliminar al Tratado Filosófico de Astronomía Popular. Datan sus obras Sistema de Política Positiva, Catecismo Positivista y el primer volumen de Síntesis Subjetiva, obra que quedó incompleta debido a su muerte. Sus obras influyeron para que la gente piense que la religión deberá de ser una inspiración positivista, aunque corresponda a una necesidad permanentemente del ser humano. Busca llegar a hacer comprender a los lectores que los únicos datos válidos provienen de los sentidos y del análisis lógico de esos datos. Entre los congresos que ayudaron a fomentar sus ideologías tenemos el Congreso Internacional de Filosofía Positiva en París 1844, hecho por Auguste Comte; el Congreso Internacional de Filosofía en Londres 1892 y el Congreso Internacional de Sociología en París 1900, hecho por Emily Durkheim. También tenemos lo que es el Círculo de Viena, que llevó a cabo su primer congreso en 1929 en Praga. Entre sus doctrinas y principios estos pueden variar, dependiendo del autor, pero algo que tienen la mayoría en común es la verificación, el empirismo, las leyes universales, la neutralidad valorativa y el uso del método científico. Ahora hablemos un poco del positivismo lógico. La opinión de los positivistas lógicos se daban por satisfechos con un criterio más débil que únicamente exigía que un enunciado fuese capaz de ser confirmado o refutado en algún grado por la observación. La verificación consistiría en la percepción de algún objeto físico, pero se sostuvo, según Russell y Berkeley, que la percepción de los objetos físicos se debía analizar en relación con las sensaciones que se tienen. Dice Russell, aun cuando los objetos físicos pudieran ser públicamente accesibles, los datos sensoriales se consideran privados. Por eso algunos de sus objetivos sobre su visión es que los positivistas se interesaron principalmente en las ciencias formales y naturales. No identificaron a la filosofía como ciencia, pero sí pensaban que aportaba conocimiento. El positivismo lógico influyó en el trabajo de Tolman, que en su teoría acepta y trabaja experimentalmente conceptos como cogniciones, propósitos, valores, elecciones, etc. Lars Hull estaba convencido de que la psicología es una ciencia natural, utilizaba el método hipotético deductivo y el modelo estímulo variables fisiológicas conducta. Las variables intervinientes para él era la fuerza del hábito, la intensidad del impulso y el estado inhibitorio del organismo. Skinner utilizó el condicionamiento operante, según el cual una respuesta se repite si lleva consigo un reforzador. Los principios de su doctrina era el operativismo científico, ya que según él su doctrina estaba formada exclusivamente por las leyes que se desprenden directamente de sus experimentos, el reduccionismo biológico y el objetivismo fisicalismo, porque tan solo lo observable puede tenerse en cuenta y la génesis de la conducta está exclusivamente en las condiciones ambientales. La ciencia cognitiva es un empeño contemporáneo de base empírica por responder a interrogantes epistemológicos vinculados a la naturaleza del conocimiento, sus elementos, fuentes, evolución y difusión. En septiembre de 1948, un grupo de científicos se reunieron en el Instituto de Tecnología de California para celebrar el simposio sobre los mecanismos cerebrales en la conducta por la Fundación Hudson. Este congreso se había proyectado a fin de facilitar el intercambio de ideas acerca de la forma del sistema nervioso controla la conducta. Sin embargo, los debates desbordaron del tema oficial.
el psicólogo Karl Lasher pronunció el discurso El problema del orden serial de la conducta, en el cual puso en tela de juicio la doctrina que había dominado el análisis psicológico en las últimas décadas. Advirtió que para alcanzar nuevas intelecciones acerca del cerebro o de las computadoras y para que éstas pudieran incorporarse a las ciencias psicológicas, era imprescindible enfrentar frontalmente el conductismo. Diversos factores impidieron el lanzamiento de la ciencia de la cognición. Varias escuelas filosóficas descartaron toda entidad que no pudiera ser fácilmente observable y estaban además intoxicados con el psicoanálisis. La comunidad científica europea fue desgarrada por el auge del totalitarismo y a Estados Unidos se le pidió que dejara de lado sus programas teóricos a fin de contribuir al esfuerzo bélico. A finales de la década de 1940 ya comenzaba a insinuarse la impresión de que quizás había llegado la hora de emprender una nueva ciencia sobre la mente humana. Hubo diversos aportes teóricos para la ciencia cognitiva. Alan Turing propuso la idea de una máquina simple capaz de realizar cualquier cálculo concebible. Warren McCulloch y Walter Pitts demostraron que las operaciones de una célula nerviosa y sus conexiones con otras podían representarse mediante un modelo lógico conocido como el modelo de la neurona. Norbert Wiener publicó su libro Cibernética, en el que estableció una concepción integral en la que reunía los avances de comprensión del sistema nervioso humano, la computadora electrónica y el funcionamiento de tres máquinas. Klaus Shannon estableció la teoría de la información y una contribución más para la ciencia cognitiva provino de los perfiles de incapacidad cognitiva que derivaban de lesiones cerebrales. A fines de la década de 1940 y a comienzos de la siguiente aparecieron varios libros que contribuyeron a divulgar las ideas interdisciplinarias, como por ejemplo Design for a Brain de Ross Ashby y La computadora y el cerebro por von Neumann. La cognitiva fue admitida oficialmente el 11 de septiembre de 1956 de acuerdo con el psicólogo George Miller. Otra línea significativa de trabajos fue el enfoque etológico sobre el comportamiento animal desarrollado en Europa en las décadas de 1930 y 1940, gracias a la labor de Konrad Lorenz y Nico Tinbergen. En 1960, Jerome Bruner y George Miller fundaron en Harvard el Centro para Estudios Cognitivos. La Fundación Sloan daba apoyo financiero a lo que ella titulaba programas particulares. A comienzos de la década de 1970 se había lanzado uno de estos programas particulares en las neurociencias, conjunto de disciplinas dedicadas a explorar el sistema nervioso, que en 1975 contemplaba la posibilidad de apoyar programas en distintos campos, pero a fines de ese año ya usaba un programa particular en las ciencias cognitivas. En 1956, George Miller publicó un ensayo titulado El mágico número 7. Este ensayo era más bien una síntesis que un informe sobre algún experimento decisivo o la exposición de una teoría formal. Miller mostró que la capacidad de los individuos para establecer distinciones absolutas entre los estímulos, para distinguir los fonemas entre sí o calcular cifras con precisión y para recordar una serie de ítems aislados, parece experimentar un cambio radical al acercarse a los 7 elementos. Por debajo de este número eran capaces de realizar estas tareas con facilidad. Por encima de él, muy probablemente fallaban. El enfoque británico del procesamiento de la información surgió directamente de los trabajos de psicología aplicada efectuados durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los psicólogos se sumaron a otros hombres de ciencia en el empeño por descifrar los códigos del enemigo, comprender la visión nocturna, planear procedimientos de alerta contra las incursiones aéreas enemigas, contribuir a localizar los aviones y satisfacer otras varias necesidades bélicas. Lo importante de la labor de Cherry y Bradman es el modelo sobre los procesos de pensamiento humano a que dio origen. Este modelo se ajustaba a la tradición del empirismo inglés. A partir de este enfoque ingenieril, era natural pasar a un diagrama de flujo representativo de lo que acontece cuando el sistema perceptual opera con nueva información. El enfoque estratégico de Jerome Bruner trataba a los sujetos como resolvedores activos y constructivos de problemas, y no como simples reactores frente a los estímulos que se les presentaban. La introspección del individuo realmente importaba. En la psicología cognitiva, los psicólogos ya no limitaron sus explicaciones a los sucesos que pudieran serle impuestos a un sujeto o que pudieran observarse en su comportamiento. Ahora se vinieron a considerar la presentación de la información en el interior de la mente. Y esta se derivó en dos. El enfoque molecular presume que los esquemas, encuadres o estrategias que el sujeto aporta a la tarea colorean fuertemente su desempeño y va de lo particular a lo general. Y el enfoque molar, ligado al empirismo, supone que los pormenores de una tarea o situación focal ejercen influencia primordial en este desempeño y va de lo general a lo particular. A comienzos del siglo XIX, un trío de pensadores alemanes encaminaron sus energías a la conceptualización de una psicología científica. Todos ellos creían que los procesos psíquicos podían medirse experimentalmente y que era posible realizar estudios que ofrecieran información efectiva acerca del funcionamiento de la mente. Helmholtz fue el primero en demostrar que la velocidad de la conducción neural varía en función de la distancia del sistema nervioso central, y es demasiado lenta como para ser de naturaleza puramente eléctrica. Fechner propuso la ley conocida como Ley Weber-Fechner.
Para que la intensidad de una sensación pueda aumentar en progresión aritmética, el estímulo debe aumentar en progresión geométrica. Donders propuso en 1868 que era posible medir el tiempo que llevaban las operaciones mentales superiores. Por ejemplo, a fin de medir cuánto se tarda para detectar aisladamente uno de ellos del tiempo que se tarda para responder a uno de ellos cuando se presentan los dos. Bretano concluyó que la mente se compone de actos mentales que se dirigen a objetos con significados externos a la mente misma, no siendo una situación compleja de agregados mentales formados por elementos sensoriales. Por último, para Wundt, el objeto de la psicología es la ciencia, o más bien los elementos componentes de la experiencia consciente, los procesos mentales, o sensaciones. A comienzos del siglo XX, el programa de introspección sistemática de Wundt fue objeto de graves ataques por parte de algunos exdiscípulos del maestro de Leipzig. William James adoptó un enfoque pragmático típicamente norteamericano que se conoció como funcionalismo de James. A mediados de la década de 1950, el programa conductista comenzó a debilitarse y la revolución cognitiva había triunfado tan rotundamente como lo hizo la revolución conductista medio siglo atrás. Los estudios cognitivos fueron legitimizados gracias al advenimiento de la computadora y al auge de la teoría de la información. El paradigma ofrecido en la época precursora por Donald Bradfeld se popularizó como fuente para la experimentación. En un texto influyente publicado a mediados de la década de 1960, Ulrich Neisser expuso una teoría de información mucho más compleja. En la psicología se realizaron contribuciones clave como los estudios de Nielsen sobre la memoria, George Mill sobre la capacidad de procesamiento y modelos cognitivos de la memoria, el razonamiento y la inteligencia, y autores como Alan Collins, Howard Warner y Robert Sterling fueron de grandes contribuyentes a la misma. En 1956, un grupo de jóvenes matemáticos se reunieron en Dartmouth. El propósito de estos era debatir la posibilidad de producir programas capaces de pensar inteligentemente. Es así como se crea la IA, y sus fundadores principales fueron Marvin Minsky, Herbert Simon, Allen Nebel y John Carty. La idea principal de la IA era producir una computadora que fuera inteligente. El fenómeno del programa Shortru responde a las preguntas acerca de su mundo de bloques tal como les sean formulados por una persona, ejecuta órdenes sobre estos objetos simulados del mundo de bloques y da cuenta de resultados. El programa poseía conocimiento lingüístico suficiente como para ejecutar toda una compleja serie de instrucciones relativas a esos bloques. Las cuestiones cardinales se dividen en tres. La primera, la necesidad de sistema de expertos. Esta era la búsqueda conducida por los temibles Newell y Simon, que se orientó hacia programas que al menos en un principio pudieran abordar toda la suerte de materiales. La segunda, la representación declarativa versus la representación de procedimientos. La representación declarativa, en la cual el conocimiento es codificado en esencia como una serie de datos o declaraciones acumuladas, y otros por la representación de procedimientos, en el cual el conocimiento es codificado como una serie de procedimientos o acciones que deben ejecutarse. Y la última, los tres cortes agudos. Según Dreyfus, después de una serie inicial de aparentes éxitos de la inteligencia artificial, se había empantanado a raíz de que no tenía cómo habérselas con estas diferencias de esencias entre los seres humanos y las máquinas. La inteligencia artificial estaba demasiado ligada a la idea de que toda conducta humana puede ser formalmente descrita mediante las leyes lógicas. Las innovaciones en la década de 1970. En este segundo ciclo se menciona el programa Shortru de Winograd, el pasaje de los sistemas generalistas a lo de los expertos y la fusión de las características de los enfoques declarativos y de procedimientos. En esta época se manifestó otra tendencia vital, aunque algo controvertida, el uso creciente de un enfoque que va de lo general a lo particular para la comprensión del lenguaje y otros dominios cognitivos. Gracias por su atención.